Buenas tardes, nuevamente con ustedes, acompañándolos en esta oportunidad de la neonatología. Soy el doctor Ángel Samanés Obeso, pediatra neonatólogo, laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Continuamos requerimientos hídricos en el recién nacido. Es un tema muy importante para ver cómo es que vamos a manejar a este recién nacido. ¿Es igual manejarlo que un paciente pediátrico? ¿Es diferente? Tiene ciertas características. Tenemos que tener consideraciones generales, elementos fisiológicos propios del periodo neonatal, que son críticos en el recién nacido, más aún en este recién nacido de muy bajo peso al nacer, que influyen en el balance hidroelectrolítico. Modificaciones de la composición corporal, como es la función renal, variación en las pérdidas insensibles. Con estas tres características yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer en esta situación. ¿Cómo es que lo voy a manejar? ¿Es normal? ¿Es anormal? Durante los primeros días de vida, en especial en el prematuro, si yo hago un mal manejo hidroelectrolítico, corro el riesgo de a un bebé que ya tiene ciertos factores susceptibles para hemorragia intraventricular, lo desencadene. Mayor probabilidad de enterocolitis necrotizante, mayor probabilidad de ductus arterioso por un mal manejo de líquidos, displasia broncopulmonar, efectos secundarios que se van a dar en el recién nacido pretérmino. Siempre cuando hablamos de manejo hidroelectrolítico tenemos que alcanzar un balance entre lo que es el ingreso y los egresos, ¿no? Y esto tengo que conocer cuál es el peso corporal, cuál es el volumen, cuál es la composición, cómo es el medio interno. En la cosa de los egresos, ver la diuresis, está normal, no está normal, las deposiciones y los drenajes. Esas tres cosas forman parte de las pérdidas medibles. Y las pérdidas insensibles son las pérdidas que no se ven pero que son muy importantes. 70% dada por la piel y un 30% por el aparato respiratorio. Calcular ingresos y egresos, tenemos que lograr una cierta estabilidad entre estos. Los egresos, para lograr un balance neutro, deben ser repuestos mediante ingresos correspondientes. Las pérdidas insensibles, de la cual ya hemos hablado, las diuresis y otro tipo de pérdidas, tanto por heces como por el sudor. Factores que afectan al equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo se distribuye el agua corporal en el recién nacido? Desde el feto hasta este recién nacido, pérdidas insensibles. ¿Y cuáles son las características de la función renal? Una característica, el feto tiene un mayor porcentaje de agua corporal, sobrepasando en algunos casos el 80% del peso. Acá tenemos que el agua corporal total se divide en intracelular y extracelular. El extracelular en agua plasmática, intersticial y compartimientos que llamamos agua transcelular. Ejemplo, en el feto, como tenemos un porcentaje de agua total del 95% del peso es agua total, a predominio del líquido extracelular. En el recién nacido pretérmino es muy alto, con aumento también del líquido extracelular. En el recién nacido a término es un similar. Ya pasado el tiempo, a medida que esto se va incrementando la edad, el intracelular viene a ser más que el extracelular. Vemos en el prematuro, a menor edad gestacional, cuánto mayor es el agua corporal total, la composición corporal de grasas y proteínas. Modificaciones de la composición corporal. Durante el desarrollo fetal y en los primeros días y semanas de vida se producen cambios en el contenido de agua corporal total y en la distribución de esta en el espacio intracelular y extracelular, teniendo en cuenta que el sodio es el principal catión extracelular, y esto va de la mano no solamente el manejo electrolítico, sino como el sodio influencia en el volumen corporal y en el contenido de agua en el organismo. Agua, en el recién nacido a término, el agua corporal total alcanza el 80% del peso corporal. Vemos que el extracelular es el 45%, el intracelular 35%, cosa con la cual a medida que se aumenta la edad gestacional, los primeros días hay una caída de peso, disminuye agua a expensas del extracelular para que el intracelular se incremente. Los prematuros experimentan una expansión aguda del líquido extracelular, resultado del desplazamiento de líquidos del intracelular durante los primeros días de vida. Ese es un tema muy importante en el recién nacido. ¿Cómo se distribuye este agua corporal total? En el RCU es similar al de los recién nacidos del mismo peso, aunque con menor edad gestacional.
El hijo de madre diabética tiene menor agua corporal total, principalmente menor líquido extracelular. ¿Cómo se distribuye el agua corporal total, en especial durante la primera semana? Va disminuyendo lo que es el agua corporal total y el líquido extracelular. Esa pérdida de peso normal en el recién nacido va a llevar a esto, a la que es modificación de agua corporal total. Vemos cómo tengo un recién nacido a término, cómo es que el agua corporal total, ejemplo, está con 80% de peso, es agua corporal total, va disminuyendo hasta alcanzar entre 60 y 70%. Pero a la vez como el agua extracelular disminuye, y esto va a acompañar una disminución de peso que puede perder un 5 o un 10% en el término, a diferencia del agua intracelular que se va incrementando. Y esto mismo pasa en el prematuro, pero de manera mucho más marcada. Modificaciones de la composición corporal. La eliminación de agua se va a acompañar de eliminación de sodio. Sodio es un electrolito que va muy de la mano con lo que son modificaciones del agua corporal. En los primeros días es fisiológico mantener un balance hídrico negativo, permitir que este extracelular haga una contracción. Si yo trato de corregir, corro el riesgo de una sobrecarga de líquidos porque estoy atentando contra la fisiología normal del recién nacido. Dentro de lo que es la fisiología, tenemos etapas fisiológicas de la diuresis. Como se ve algo más marcado en el recién nacido prematuro, cómo vamos a ir desde la oliguria fisiológica, una etapa prediurética que generalmente dura del primer al segundo día, con un gasto urinario de 0.5 a 12 kg/h, seguido de una poliuria fisiológica, la fase diurética, con todas modificaciones del péptido natriurético auricular que incrementa lo que es la diuresis y estimula la salida de sodio, que se da entre el segundo y el cuarto día, con una diuresis de 3 a 5 kg/h y posteriormente una estabilización posterior al quinto día. Ojo, la diuresis mínima de un recién nacido y que va a ir acompañado como signo de inestabilidad hemodinámica es un cc/kg. Características de la función renal. Tiene limitación para eliminar rápidamente la sobrecarga de volumen. Se hace más difícil el manejo de líquidos. Tiene una capacidad para concentrar la orina disminuida. Limitación para excretar una sobrecarga de sodio. Muchas veces no puede excretarla. Defecto en la conservación renal de sodio. Es una función renal muy inmadura. La tasa de filtración glomerular va a ser menor en el recién nacido a término y en el recién nacido pretérmino. A las 2 semanas la velocidad de filtración glomerular se duplica respecto al nacimiento y alcanzando justo una fase poliúrica, 48-72 horas en el prematuro. Esta es una edad. ¿Cómo es que se va modificando la tasa de filtración glomerular en relación a la edad gestacional, a la edad postnatal, ¿no? Generalmente a partir de los 6 meses alcanza una tasa promedio similar a la del adulto, una tasa de filtración glomerular. La capacidad de concentración de orina es deficiente. Los neonatos son incapaces de concentrar la orina más allá de 600-700 milimoles por kilo de agua. Tiene más limitación para mantener una gradiente osmótica medular, resistencia tubular a la hormona antidiurética, susceptibilidad a la deshidratación. La excreción renal de sodio, catión extracelular de mayor importancia en lo que es el manejo hidroelectrolítico, se basa en lo que es ajusta la excreción a cambios moderados en el aporte, tiene una limitación para excretar una sobrecarga, tasa de filtración disminuida, aumento de la reabsorción tubular, niveles elevados tanto de renina como de aldosterona. Los prematuros menores de 35 semanas tienen características muy similares, pero básicamente lo que prima es la inmadurez renal. Por ejemplo, hay una excreción elevada de sodio, pobre reabsorción de túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal, y hay una resistencia a la aldosterona, o sea, no se puede reabsorber sodio y se retiene mayor cantidad de potasio. Prematuros, un tema muy importante, la hipercalemia no oligúrica. Tenemos que conocer las pérdidas fisiológicas del líquido. Tenemos pérdidas fisiológicas líquido para formación de la orina, pérdidas insensibles, agua
agua necesaria para el crecimiento y pérdidas gastrointestinales. Líquidos para formación de orina, tenemos una diuresis promedio de 2 a 5 cc kilo día, cuando ya estamos en fase de estabilización. Tenemos que lograr una densidad de 1005 a 1010, una osmolaridad urinaria de 250 miliosmoles por litro. Para lograr esta osmolaridad, concentración de 250 miliosmoles por litro, se debe administrar un volumen de líquido para llegar a esta concentración, un aporte de 4 mililitros por cada miliosmoles. Es lo que yo voy a requerir y permitir mantener esa osmolaridad que es normal. La gran mayoría de niños orinan las primeras 24 horas. Y casi el 100% en las primeras 8 horas, pero sin embargo ya hemos revisado las fases de cuánto orinan. Las 48 horas todos tienen que haber orinado. Generalmente todos orinan en el paritorio. Y ver las pérdidas insensibles, cálculos, pérdidas gastrointestinales en condiciones normales son escasas, de 5 a 10 mililitros kilo día. Importancia de las diarreas, estomas, succión nasogástrica, cuánta pérdida hay, cuánto tengo que reponer. Agua necesaria para el crecimiento, agua necesaria para la formación de nuevos tejidos, aproximadamente 20 cc kilo día. Esta modificación del agua corporal total se da en una relación a la pérdida de peso. ¿Cómo va disminuyendo el agua corporal total? ¿Cómo va disminuyendo lo que es el espacio extracelular? En el recién nacido a término va a haber una pérdida tanto del 5 al 10% durante los primeros 7 días. En el pretérmino, al tener un mayor porcentaje de agua corporal total, que es agua, tiene que haber una mayor pérdida de peso, entre un 10 a 20%, 15% es el promedio, en los primeros 10 a 14 días. Tenemos que respetar la pérdida fisiológica. Si no se respeta la pérdida fisiológica de líquidos, esta va a llevar una sobrecarga hídrica en el prematuro, mayor riesgo de hemorragia intraventricular, persistencia del ductus, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante. Cuando pasan los 10 días, las pérdidas insensibles disminuyen por la maduración de la capa córnea. Ejemplo, en el prematuro menor de 1500 gramos, a partir de las 2 semanas fuera del útero, recién madura la capa córnea, 2 semanas. Inadecuada pérdida de peso, si es excesiva, puede llevar a una deshidratación, si es pobre, nula o ganancia, todos los efectos secundarios ya mencionados. Estas pérdidas insensibles se relacionan inversamente con el peso del nacimiento. A menor peso, mayor pérdida sensible, mayor superficie corporal. La edad gestacional, la edad postnatal, y se va a relacionar directamente con la temperatura corporal, intensidad del metabolismo, aporte nutricional, flujo sanguíneo y actividad física. Las pérdidas insensibles, estas van en relación a lo que es el aparato respiratorio un 30% y pérdidas a nivel cutáneo un 70%. Cuando se incrementa la frecuencia respiratoria, aumentan las pérdidas insensibles, lesiones de la piel, aumenta pérdidas insensibles, malformaciones quirúrgicas, defecto de la pared abdominal, defecto del tubo neural, aumenta las pérdidas insensibles, el aumento de temperatura corporal, cada grado aumenta un 30% pérdidas insensibles, por encima de 38. Aumento de temperatura en el medio, cada grado aumenta un 30% de pérdidas insensibles, uso de cunas de calor radiante y fototerapia con luz blanca, aumenta un 50% y la actividad motora, llanto, 50-70% de incremento de las pérdidas insensibles. Acá está una relación de cuántos son las pérdidas insensibles normales por kilo por día. Ejemplo, en el de 2 kilos 500 tiene unas pérdidas insensibles de 30 mililitros kilo día. ¿Se aumenta por fototerapia? Sí, pero ahora con los sistemas de fototerapia luz LED ha disminuido las pérdidas insensibles. Tenemos factores de riesgo que van a aumentar las pérdidas insensibles. ¿Quiénes nos aumentan? El aumento de actividad o temperatura, las lesiones cutáneas, lámparas de calor radiante, fototerapia me va a aumentar las pérdidas insensibles. Me va a disminuir las pérdidas insensibles la incubadora de doble pared, cubiertas de la piel, carcasas plásticas, ventilación mecánica. Consideraciones generales para un balance hidroelectrolítico. La evolución del peso es un indicador de cómo estoy manejando el agua corporal total. Las características renales del neonato limitan el cambio de los egresos según los ingresos. El balance hídrico real es igual al cambio de peso si aún no se recibe aporte para permitir el crecimiento. Signos clínicos de deshidratación y sobrehidratación son mucho más tardíos.
Herramientas para evaluar el estado de hidratación, básicamente es el peso. Se sabe que se pierde de un 5 a un 10% los primeros 7 días, en el atérmino 1 a 2% por día, en el pretérmino de 10 a 20% los primeros 7 a 10 días, se pierde de 2 a 3% día. El gasto urinario también tengo que saber, la densidad urinaria y cómo está el sodio sérico, cómo está en relación con el peso. ¿Cuáles son los requerimientos de agua promedio en el neonato a término? 60, 80 cc kilo día requerimientos de agua, y esta se va incrementando de 10 a 20 por kilo día hasta el día 5 alcanzar de 120 a 150 kilo día. Sodio, principal catión extracelular que interviene en lo que es la bulimia, interviene en lo que es el agua corporal. En el pretérmino a las 72 horas o cuando haya pérdida del 6% recién se adiciona esto. En el atérmino se va a adicionar a partir de las 24 horas de vida y los requerimientos van de 2 a 4 miliequivalentes kilo día. Tenemos que medirlo en prematuros, en pacientes de alto riesgo, medir el sodio basal en las primeras 24 horas, una medición cada 24 a 72 horas durante los primeros 7 días, y en los menores de 1,5 kg se recomienda medición cada 24 horas. Potasio no se recomienda durante el primer día de vida. En el pretérmino esos son los valores, en el atérmino también. ¿Cuándo lo recomendamos? Cuando hay pérdidas gastrointestinales, uso de diuréticos, se debe considerar la administración más temprana y ajustar a niveles séricos. El balance hídrico, el yo conocer el balance hídrico me permite valorar entre los líquidos administrados, parenterales, enterales, líquidos eliminados, diuresis, pérdidas insensibles, pérdida de agua en heces similares a la producción de agua endógena de 5 a 10 cc kilo día, y cómo yo valoro mis pérdidas insensibles. Es un tema interesante, he tratado de resumir lo más que se pueda, ver ciertas características, cómo esa variación fisiológica en relación al peso y el agua corporal total se va a dar en el recién nacido, y cómo esa pérdida de peso es normal en ellos. Y el intentar evitar una pérdida de peso similar, lo único que va a hacer es generar más daño. Gracias.